En esta hora vamos a compartir este mensaje que hemos puesto por título: No dejes pasar esta crucial oportunidad. Es crucial, es demasiado importante. Es una gran oportunidad que tenemos los seres humanos y no debemos dejarla pasar. Debemos conocerla, apreciarla, tomarla y vivirla. Vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y muchas personas se pasan la vida buscando buenas oportunidades. Casi siempre son oportunidades financieras, oportunidades para vivir mejor, oportunidades que se quedan en el aspecto natural, humano. Esta oportunidad tiene que ver con lo espiritual y lo eterno, y que para cada persona es demasiado importante. Voy a comenzar leyendo en el libro de Génesis, capítulo 1, desde el versículo 26, porque allí Dios nos muestra por qué los seres humanos están viviendo tantas cosas duras, difíciles, cuando el objetivo primero de Dios no era ese. ¿Y qué ha hecho Dios también para que nosotros podamos volver a aquello que Dios había planeado que tuviéramos? Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la palabra: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Paremos allí un momentito. Dios, después de haber hecho la creación de todas las demás cosas, ahora hizo al hombre, al ser humano, a la humanidad, de acuerdo a su imagen y semejanza, algo muy especial, muy particular. Y Dios le hizo para que señoreara y le dio su bendición. Es importante que tengamos esto en cuenta. Le dio su bendición y lo puso en una posición de señorío. Voy al capítulo 2, versículo 8, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Verso 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Paremos allí. Vemos, hermanos queridos, cómo la palabra de Dios nos dice que Dios, en una comunión con el hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, tenía comunión con el hombre, le dio importancia, que el hombre sepa que es importante delante de Dios. Dios le puso a nombrar los animales, en otras palabras, a colaborar con él. Y lo que él dijo, así se quedó. Pero le puso una prohibición, una sola prohibición. Le dijo: de todo lo que hay allí puedes comer, excepto de ese árbol. No comerás de él. El día que comieres de él vas a morir. Una sola prohibición. Donde hay tantas cosas, donde el ser humano tiene abundancia muchas veces de bienes, de placeres, de esto. ¿Qué es lo que normalmente procura? Lo prohibido. Lo que le han dicho: eso no lo haga, eso es lo que primero quieren hacer, a ver por qué me dicen que no.
Y eso es algo que está metido en los seres humanos. Pero Dios dice, el día que desobedezcas vas a morir, van a venir las consecuencias. Y Dios, otra vez repito, bendijo a esta pareja y también le dio señorío sobre su creación y tenía comunión con ellos. 3 cosas muy importantes que estaremos analizando durante este mensaje. Primero, que Dios quiere tener comunión con nosotros porque nos ha hecho a su imagen y semejanza, y que Dios nos pone también en una posición de señorío a aquellos que están en Él, en comunión con Él. Pero todos sabemos, o casi todos sabemos lo que pasó, pues que esta pareja cayeron, ellos pecaron, desobedecieron, vinieron los problemas. Voy a ir al capítulo 3, después que Satanás engañó a la mujer y la mujer le dio de comer al hombre y ambos ofendieron a Dios. Capítulo 3, versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Paremos allí. Primera consecuencia del pecado. Tienes terror de Dios. Tienes temor de estar en la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor y el pecado lo va a consumir. Y aquí vemos a Adán atemorizado, se esconde. Anteriormente hablaban, había comunión con Dios, ya se rompió esa comunión y ahora el temor está invadiendo el corazón de Adán. No dijo, me escondí porque pequé, sino me escondí porque estaba desnudo. De alguna manera trata de esconder lo que pasó, la desobediencia. Luego Dios le dice, verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y él respondió, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Paremos allí. Otra vez, ya no eran las cosas como Dios las había preparado al inicio. Ahora Dios, por causa de la desobediencia humana, tiene que proceder. Vienen los problemas. La serpiente queda maldecida. Aquí ahora vemos a la mujer. Dice, de su simiente saldrá alguien que la misma serpiente le va a morder el calcañar, dice, le va a herir allí. Pero una promesa sale de esta mujer a quien Satanás engañó. Dice, de ella misma va a salir alguien que te va a derrotar a ti. Hay una promesa allí. Pero esa promesa vendrá a cumplirse más adelante. Mientras tanto están los problemas ocasionados por su falta. Dice el verso 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Wow. Primero, Dios tenía a Adán para que nombrara a los animales, que estuviera colaborándole en la creación,
que estuviera guardando, vigilando, atendiendo el huerto de Edén. Y ahora hay una declaración de maldición por causa de la desobediencia. La tierra está ahora bajo maldición por causa de la desobediencia del ser humano. Y voy al verso 22, otras consecuencias. Dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Paremos allí. Algo más triste todavía. Recuerda que era una sola prohibición, tenía todo lo perdió porque desobedeció. ¿Cuántas veces personas están bajo bendición? Personas están disfrutando de lo que realmente es Dios trayéndole todo lo necesario a su vida, y algo pasa en ellos que en su mente se dejan dominar y comienzan a mirar lo prohibido hasta que caen en esa trampa y pierden todo lo que tenían. Y luego vienen los lamentos, el lloro, la aflicción. Parece que no hay solución, que no hay alternativa. Pero recuerda lo que veíamos, Dios al maldecir la serpiente daba una esperanza a la humanidad. Al maldecir a ese que había ocasionado que la mujer cayera, Dios entonces ahora estaba diciendo: todavía quedará esperanza. Aunque tenga que sacarlos de allí del Edén, ya no hay esa bendición que antes tenían, ya no tienen el señorío como antes lo tenían. Pero entonces Dios dice aquí que no coman del árbol de la vida, que no vivan para siempre. Pone esa espada, no pueden entrar, no más, hasta que se cumpla el tiempo donde Dios entonces abra otra vez ese camino que había sido cerrado allí. Y de ese camino tenemos que hablar. Esa nueva oportunidad es crucial que nosotros no la dejemos pasar, que la aprovechemos, que entendamos qué Dios está diciendo. Porque muchas veces en la iglesia de Cristo hay personas que están tomándolo a la ligera, los mandatos de Dios, y caen en trampas y desobedecen, y vienen las consecuencias. Yo quiero ir al libro de Ezequiel, capítulo 43. Allí vamos a ver, en un paralelo a esta situación de pecado de Adán y Eva, también lo que había pasado con el pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 43, versículo 1. Aquí Dios, nos dice la Biblia, actúa a favor de su pueblo que anteriormente había sido castigado por causa del pecado también. Dios ahora viene para quitar ese castigo y restaurar aquello que ellos habían perdido, la bendición de Dios. Veamos cómo nos dice esta historia. Dice Ezequiel: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior,
y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Paremos allí. Anteriormente Ezequiel habla de que la gloria de Jehová salió, abandonó aquella casa que una vez fue ungida, bendecida, donde Dios dijo: mis oídos estarán pendientes a las oraciones que se hagan en esa casa. Una vez Dios estaba complacido cuando los sacerdotes ministraban en su casa, pero por causa de la desobediencia, por causa de los pecados, por causa de la rebeldía, Dios había abandonado esa casa. Y sucede ahora que Ezequiel puede ver que Dios retorna, regresa. Hay esperanza. Él está sorprendido, no se imagina que va a volver a ver la gloria de Jehová en la casa, pero Dios se la muestra. Anteriormente había visto, de manera que él dice, una visión donde Dios decía: voy a destruir. Pero ahora viene de nuevo Dios con otro pensamiento. Dice el versículo 6: oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Y luego dice: ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones, los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Hermanos queridos, lo que Dios está diciendo al profeta es que viene el tiempo donde va a restaurar ahora a Israel, en este caso, donde ya ellos habrán sufrido las consecuencias y ellos nunca más volverán a hacer aquello que hicieron. Dice, nunca más van a volver a hacerlo, a profanar su nombre. Iban a recibir la lección. ¿Cuántas veces nosotros también, después de un castigo, después de que parece que todo se pierde, porque ya, ¿por qué lo hice? ¿Y por qué pasó? ¿Y por qué lo dejé actuar? Parece que no hay remedio, no hay esperanza. Dios dice, hay esperanza, porque Dios es misericordioso, porque Dios se acuerda no solamente de lo que has hecho, que mereció el castigo, pero de quién eres en la tierra, un ser humano que Él hizo a su imagen y semejanza, que lo hizo para tener comunión contigo, que quiere regresar a tener esa comunión contigo, pero primero se debe tratar con el pecado y con las consecuencias de ese pecado. Dios dice, vendrá y no más vas a fallar. Espero en Dios que cada persona que estamos aquí podamos reconocer en nuestras vidas si hay momentos de cosas incorrectas que cualquiera hicimos y luego Dios se presenta de nuevo con una mano amiga y nos dice: quiero establecer la paz contigo, quiero otra vez volver a tener esa comunión contigo. Tú no puedes hacer nada, pero Dios se va a encargar de hacerlo, de proveer los medios para que esto sea una realidad. De nosotros dependerá. Y una vez que aceptamos lo que Dios nos ofrece, entonces guardarnos, como dice aquí, que nunca más sea tomado el santo nombre de Dios para cosas incorrectas, que no sea profanado su nombre con nuestro diario vivir, con cosas que se hagan. Dice el verso 10: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa
su disposición, sus salidas, sus entradas, todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue exigiendo que aquella persona que está en comunión con Él, aquella persona que Él ha manifestado su gracia y misericordia, guarde sus ordenanzas, guarde sus mandatos, seamos obedientes, nunca desobedientes. Esto va para todos hoy en día también. Quiere decir que si has hecho algo incorrecto, avergüénzate de haberlo hecho, que te duela haberlo hecho. Pídele perdón a Dios, toma esa disposición de vivir una vida en obediencia al Señor. Así como nos dice, si se avergonzaren, entonces Dios les va a mostrar lo que tienen que hacer. Si no se avergonzaren, si no se arrepintieren, si no le doliere haber ofendido a Dios, nunca van a saber la voluntad de Dios. Nunca van a saber los planes nuevos de Dios para sus vidas. Verso 15 dice, esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. ¿Cómo será? Santísimo. Una persona que está en los caminos del Señor, Dios quiere y espera que sea una persona que tome su templo, que es el templo del Espíritu Santo, su cuerpo, como algo santísimo porque Dios mora en él, como algo que tiene que cuidarlo, tiene que cuidar tu cuerpo, tus miembros, todo lo que eres, porque Dios mora en ti, dice la palabra de Dios. Dios ha venido entonces a ti y dice, esta es la ley, considérate santo delante del Señor. Considera que todo lo que tienes es de Dios y es santificado por y para Dios. Lo que es alrededor de la casa, lo que es arriba, afuera, adentro, todo es santo. Esa es la ley. Espero que nosotros podamos reconocer que cuando queremos estar bien con Dios, Dios exige santidad. Dios exige obediencia. Dios exige que cumplamos con todo lo que Él manda que debemos cumplir. Vamos a ir al capítulo 47 de Ezequiel, versículo 1, porque aquí hay también una promesa en esta profecía, en esta visión que vio Ezequiel, una promesa para cada uno de nosotros, cualquier persona que haya sufrido las consecuencias por su desobediencia, y ahora Dios se acerca de nuevo y le está diciendo, quiero restaurar la relación contigo, quiero volver a ponerte en ese nivel de señorío, quiero volver a que tú puedas tener la mente de Cristo, los pensamientos de Dios contigo y sepas qué debes hacer. Hay otra promesa aquí. Dice capítulo 47, verso 1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000. Y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Paremos allí. Dios tratando con su siervo.
Muchas veces Dios nos presenta cosas y luego nos pregunta, ¿estás comprendiendo? Nos ha dado inteligencia, nos ha dado entendimiento, nos da sabiduría y nos pregunta, ¿me comprendes? ¿Sabes lo que estoy haciendo? ¿Sabes lo que te quiero enseñar? ¿Cuántas veces nosotros leemos la palabra y la dejamos pasar? Porque decimos, uy, es complicada. ¿Complicada? Es fácil de entender si tienes al Espíritu de Dios. Él te dará el entendimiento, Él te enseñará. Él es el maestro, el mejor maestro que existe, que sabe cuál es tu limitación y por ahí va a comenzar para ayudarte a entender más. Él es el Paracleto, el que está al lado nuestro como abogado, enseñándonos todas las cosas. Entonces, como a este profeta, Dios le dice, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Te estás dando cuenta? ¿Estás tomando conciencia de lo que te estoy mostrando? Hay un río que sale de la casa de Dios que va creciendo. Esas aguas fueron creciendo en volumen, en cantidad, hasta que llega a convertirse en ese río. Y todo tiene que ver con nosotros, con las personas que alguna vez sufrieron por causa de su pecado, pero que Dios le mostró otra vez su misericordia, aceptaron volver a estar en paz con Dios. Y Dios dice ahora, llegará el momento en que tú estarás caminando en la presencia del Señor, conociéndole poco a poco. Mientras estás caminando en esos niveles bajitos, parece que tú tienes el control, pero llega un momento en que tú pierdes el control y solamente movido en la presencia del Señor es que te vas a dirigir a Él. No se puede caminar sino nadar, dejarte guiar por Dios. Hágase Dios tu voluntad. No tienes control. Mientras estás en el agua hasta los tobillos puedes salir cuando quieras. Si va hasta las rodillas se puede ir cuando quieras. Aún en los lomos puedes salir como quieras. Pero cuando estás en un río caudaloso tienes que nadar. Dios dice aquí, lo que Él espera para sus hijos es que se muevan en ese nivel, en esa dimensión, donde estás lleno de la presencia de Dios, donde solo te mueves según su voluntad en ese río. Y mira lo que dice. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Dios nos está diciendo hoy que su río, que está a disposición de todos aquellos que se han avergonzado de sus pecados, que han tomado la decisión de obedecer al Señor en todo, no tomar su palabra a la ligera. Dios dice, lo voy a poner en una condición, en una situación donde todo lo que ellos hagan será prosperado, donde ellos vayan serán de bendición, todo lo que entrare por ese río va a vivir, habrá abundancia de peces y de árboles. Da a entender, es como si fuera otro Edén, es otro lugar como aquel que se perdió ahí de todo por causa de la bendición de Dios. Y toda alma viviente que entrare allí va a ser sanada, va a vivir. Toda alma viviente. Pero Dios echó al ser humano fuera de su presencia por el pecado. Puso allí una espada que estaba dando vueltas, girando, no puedes venir más. Pero ahora Dios dice, vendrá el tiempo cuando esa persona que fue rechazada, expulsada, se le dará otra vez vida, podrá volver, hay esperanza. Dice el verso 12, junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará,
porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Un agua que sale del santuario, que trae sanidad, que permite que las personas entonces estén bien con Dios. Hay paz, hay gozo. Lamentamos la noticia que leímos al principio cuando Dios expulsó a Adán y Eva del Edén. Debiéramos regocijarnos con la noticia que Dios dice: llegará el momento donde no te vas a acordar de esas aflicciones para mal, solo para que tengas cuidado y no vuelvas a caer. Pero el gozo de tu corazón será lleno de nuevo por causa de lo que Dios hará contigo. Pero recuérdalo, Dios está presentándote una oportunidad que llamo que es crucial, porque si la menosprecias, ¿cuál otra oportunidad Dios te puede presentar que sea mejor que esta? En la cual Él te dice que vas a tener comunión con Él de nuevo, que vas a ver de nuevo su poder, que otra vez estarás colaborando con Dios, como estaba Adán antes de caer, que estará Dios otra vez guiándote, dirigiéndote. Dice, estarás moviéndote en esas aguas. Habrá aquello que perdiste, ya lo tendrás de nuevo. Aquellas cosas que se desaparecieron de ti, verás cómo regresan. Aquello que tanto anhelabas y que por causa de lo que hiciste se perdió, volverá. Dios dice aquí, si te avergonzares de lo que hiciste, si te arrepientes de lo que hiciste, si pides perdón a Dios, Él te va a perdonar. ¿Sabes por qué? Porque había una promesa allá. ¿Recuerda? Que Dios dijo a la serpiente: maldita serás, y de la simiente de la mujer saldrá alguien que te pisará la cabeza a ti. Pues esa simiente vino. Esa simiente se llama Cristo. Voy a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 4. Vamos allí, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 9. Dice lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está el amor de Dios. Que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, la humanidad está apartada de Dios, con excepción de aquellos que están por medio de Cristo unidos a Dios. La humanidad entera está muerta en sus delitos y pecados, con excepción de aquellos que han recibido la gracia de Dios, el perdón de Dios. Dios les borró esos pecados, esas cuentas que tenían pendientes, y ahora están viviendo, ya no están muertos. Dios les ha dado vida de nuevo por causa de su Hijo. Dice el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 6: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Paremos allí. Otra vez, personas que están en la vida padeciendo, sufriendo, angustiados, creen que Dios los olvidó, creen que no hay esperanza para ellos, creen que Dios otra vez no les dará la oportunidad de salir adelante,
Dios dice, si estás en Cristo o si pudieras estar realmente en Cristo, será otra cosa. Porque ahora Dios da testimonio de su propio Hijo. Un testimonio verdadero que su Hijo vino a la tierra. Y el Espíritu Santo lo testifica, es el Espíritu de verdad. Jesucristo vino a la tierra. Vino con un gran propósito, restaurar todo aquello al nivel original. Quitar el pecado de en medio para que el ser humano pudiera tener esa relación con Dios, como Dios así ha querido siempre. Pero el ser humano tiene que reconocer si ha caído, si ha fallado. Tiene que reconocerlo, no lo puedes evitar. Cuando Dios llamó a Adán, ¿has comido del árbol? Echó la culpa a otro. Sí, comí del árbol, perdóname. No dijo eso. Cuando Adán se escondió, no dice me escondí porque pequé, no, porque me asusté. Tenemos que ser sinceros con Dios. Dios sabe qué fue lo que hicimos, pero quiere que lo confesemos, que lo digamos con nuestros labios, para que entonces se haga la justicia en Cristo y venga el perdón. Por eso Dios pide la confesión y nos dice aquí que Él da testimonio. ¿De qué da testimonio? Verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sabes qué está diciendo? Cuando Dios dijo en el Edén, saquémosle para que no extienda su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre, no es que Dios no quería que el ser humano viviera para siempre, sino que mientras está en pecado no puede vivir para siempre. Pero luego Dios provee la solución, Jesucristo. El que cree en Cristo Jesús, el que cree en el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que llevó a cabo esa misión maravillosa de rescatar la humanidad, el que cree en Él, dice, tiene entonces esa vida eterna. Es importante que creamos en Cristo. Es importante que conozcamos quién es Cristo para creer en Él. Es importante que leamos en la palabra de Dios que Dios nos enseña para nosotros creer eso que Dios nos enseña. Porque dice el versículo 9, el 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Cristo, hermanos queridos, somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está siendo engañado por el príncipe de las tinieblas, por el engañador, por el padre de mentiras, por el que es asesino desde el principio, según palabras de Cristo, con aquel que no tiene nada bueno, pero el mundo está engañado por él, y si está engañado por él es porque creen que él no es así. De alguna manera le han creído sus mentiras, está engañado. Solamente aquellos que vienen a Cristo salen de debajo de esas garras, de esas mentiras. Solo los que están en Cristo. Ya no están bajo ese reino de muerte, sino que ahora viene aquel reino que solo imparte vida, los que están en Cristo. Dice en capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 7, mire cómo nos dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí está. Dios le había dicho a Adán y a Eva que de ellos,
de su simiente de Eva vendría alguien que le pisaría la cabeza a la serpiente. La Biblia dice que la serpiente antigua es Satanás, dice en el libro de Apocalipsis. Está hablando de Satanás que se le apareció a Eva y la engañó. Y aquí dice, no se dejen engañar. Vea lo que nos dice. Hijitos, nadie os engañe. ¿Por qué? ¿Por qué esa advertencia? Porque si no andamos bien con Dios, en comunión con Dios, en comunión con su Espíritu, si nos dejamos llevar por las cosas del mundo, las cosas que el enemigo usa para sacar del camino de Dios a los hijos de Dios, si no andamos cautelosamente en esa tierra, fácilmente podríamos caer en trampas y ser engañados. Dice, hijitos, nadie os engañe. Cristo vino a deshacer todo lo que el diablo ha hecho, ¿cierto? Entonces, si has hecho algo malo, provocado por un engaño que Satanás vino a tu vida, Cristo es la solución. Ven a Cristo. Reconoce que Él vivió perfectamente. Reconoce que Él vino a la tierra en verdad. No vino solo en espíritu, vino, dice, por agua y sangre. Él tuvo sangre, sangre como la tuya y la mía. Sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces, cree en Cristo. Y el Señor entonces te va a liberar a ti de ese yugo satánico que hay en tu vida, porque Cristo vino precisamente para eso, para liberarte a ti, para deshacer todo lo que el diablo había hecho. Voy a ir al libro de Colosenses para que veamos qué hizo Jesús para deshacer las obras del diablo en tu vida y la mía. Colosenses en el capítulo 2 nos dice lo siguiente. Capítulo 2, versículo 8. De nuevo, mirad que nadie os engañe. Otra vez la advertencia. Hermano, hermana, por favor, atiende esa advertencia. Que nadie te engañe. Satanás engañó a Eva y ella dijo, la serpiente me engañó. ¿Cuántas veces has caído en una trampa, un engaño? Creías que era lo que pintaban y salió otra cosa. Salió algo totalmente diferente y lo estás lamentando. Dios dice otra vez, mira que nadie te engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muchas personas vienen a ti con filosofías, haciéndote ver cosas raras. Se salen del contexto bíblico para decir algo que ellos creen que así es. Dice, cuidado, no te dejes engañar. Si conoces la palabra y la crees y la aprecias, entonces estarás preparado debidamente para evitar caer en trampas. La palabra de Dios. Si la conoces, filosofías, sutilezas, rudimentos mundanos. Nada de eso sirve cuando se refiere a tu alma, cuando se refiere a darte vida, cuando se refiere a tener esa gracia que solo proviene de Dios. Verso 9 dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo, dice aquí, Dios puro, lo hemos leído, primera de Juan 5, decía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y dan testimonio en el cielo. Y aquí habla de Cristo Jesús, que en Él habita corporalmente todo lo que es Dios. Hay personas que dicen, oh Cristo, sí, un profeta, más que profeta. Un ser humano que fue muy sabio, sí, mucho más que eso. Alguien que tiene el dominio del universo. Alguien que domina todas las cosas porque Él las hizo. Él es Dios, dice. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Cristo. Si tú lo logras conocer, si tú logras conocer a Cristo Jesús,
tienes todo, nada te va a faltar, estás completo en Él, dice. Versículo 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si estás en Cristo, aquí está, estás identificado con Cristo. Verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esas actas que estaban en contra tuya, eso que hiciste, que el diablo está allí acusándote día y noche, pidiendo ante el juez del universo castigo para ti, pidiendo destrucción para ti, pidiendo que Dios te abandone. Dice, si estás en Cristo, todas esas actas que te eran contrarias son clavadas en la cruz del Calvario. Una vez que tú vienes a Cristo, todo lo que debías es clavado allí. Ya no tienes deuda, ya Cristo las pagó todas. Ya no hay nada que el diablo pueda sacar como algo para decir, oh, necesito o pido o demando juicio, castigo, destrucción. Dios dice, no existe eso, ya fue pagado. Una vez que una deuda fue pagada, ya el acreedor no tiene que hacer más, buscar allí nada. Si Dios te ha pagado todo lo que tú debes, a nivel espiritual estoy hablando, todo aquello que había afectado tu alma, que la tenía en camino de muerte, si Dios ha pagado todo, es porque Cristo Jesús te ha liberado. Y si Cristo Jesús te ha liberado, Cristo Jesús ha avergonzado a tu enemigo, ha avergonzado a aquel que te hizo caer, que te vivía tentando, probando, haciendo cosas para ver por dónde te va a agarrar y caer, y caíste, o todos hemos caído muchas veces, pero hemos venido a Cristo y Cristo nos ha dado el perdón, ha pagado esto y ahora nos dice, cuidado contigo ahora. Ya estás limpio, ya has sido justificado, purificada tu alma, cuidado con lo que haces ahora. Porque Dios ahora por medio de Cristo nos está dando la alternativa de que nosotros estemos no solo en comunión con Él, pero identificados con Dios mismo por medio de Cristo. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Veamos cómo nos dice el apóstol Pedro, segunda carta de Pedro. Nos dice así, capítulo 1. Nos dice, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué nos está diciendo aquí? Todo lo que es perteneciente a la vida y la piedad es nuestro. En el Edén se perdió todo, no. Quedó una esperanza. Quedó Dios diciendo, los hecho porque desobedecieron, y Dios dijo, el día que comieres de ese árbol, del fruto de ese árbol, morirás. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Muerte significa división, rotura, se acaba. No hay esa relación, se rompió. Morirás.
Ahora dice, en Cristo tenemos todas esas bendiciones de Dios. Todo lo que sea relacionado con la vida, ahora lo tenemos en Cristo. Todo. No hay nada que se te oculte, nada queda aparte. Dice el verso 5 entonces, vosotros también, cosas que debemos hacer los que estamos en Cristo, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Son cosas que debemos hacer. Reconocer cuáles son las virtudes que Dios dice que son virtudes, cosas que los seres humanos que están en Cristo debieran tenerlas. Y después de esas virtudes vivir, como nos dice aquí, con dominio propio, con amor, con conocimiento, atentos. Verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no tiene eso que Pedro nos dice, está ciego. Lo van a engañar otra vez. Y si lo engañan otra vez vuelve el problema. Otra vez tiene que pasar el proceso de ser rechazado, las consecuencias, el dolor, la aflicción, hasta que te avergüences de lo que hiciste, pidas perdón y vengas a Dios y dices, Dios, no quiero caer más, no quiero estar otra vez en las manos del enemigo. Dice aquí el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haciendo estas cosas. Si alguien te dice no tienes que hacer nada, escúchame, la Biblia dice que sí, tengo que hacer eso, tengo que ser diligente en cuidarme en mi caminar diario. ¿Por qué? Porque para poder tener, como lo dice Pedro, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de Cristo. ¿Tú quieres estar en el reino eterno de Cristo? En aquel lugar maravilloso, más vale que te cuides y que obedezcas la palabra de Dios. Termino en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, lo que nos dice Jesús entonces a nosotros. Versículo 12, porque no sabemos qué tan lejos en el tiempo está la venida del Señor, pero está mucho más cerca de lo que imaginamos. Dice Apocalipsis 22, 12, he aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados. Da a entender la palabra que aquel árbol de la vida que se quitó el acceso al ser humano está otra vez disponible para aquellos que están en Cristo, para aquellos que reconocieron su pecado, su error y se arrepintieron y basaron entonces su vida en Cristo, en la victoria de Cristo. Para aquellos que han recibido la gracia de Dios y la cuidan todo lo que Dios les ha dado, no dejan que el enemigo venga y los engañe, sino que están atentos. Dice, aquellos que fueron expulsados del Edén, ahora vemos nosotros tendremos entrada de nuevo a ese árbol, a comer de él, y a ese lugar que fue sacado.
llegaremos al cielo. Alguien que no llega, verso 15, los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No entra. No existe mentira piadosa ni mentira chiquita. No existe. Dios es verdad y no hay ninguna mentira en Él. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. El mentiroso no entra al cielo, dice la Biblia. Los idólatras no entran al cielo. Fornicarios, hechiceros, no entran al cielo. Todos los que viven violando lo que es el diseño natural de Dios no entran al cielo. Dice aquí la palabra. Dice el verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos queridos, está disponible para ti. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. De aquella agua que sale del trono de Dios y que da vida a todo el que estuviera en ella. De aquella agua que quita la sed, agua verdadera, tome. Está para ti también. Tú podrías decir y contar y recordar cuántas cosas terribles hiciste. Piensa en lo terrible que fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para pagar por ti, por todo eso que hiciste. Con tal de que te arrepientas, con tal de que te avergüences de haberlo hecho, con tal de que decidas no volver a dejarte engañar por el enemigo, vas a defender tu fe ahora y verás como Dios te dice que es para ti también. Está disponible, no hay excepción de personas. Todo el que quiera, dice, el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. Y no solamente tomarás del agua de la vida, sino que tendrás acceso, entrada a ese lugar glorioso que es el cielo. Podrás entrar, dice la palabra, y allí está el árbol de la vida esperando por ti también, porque en Cristo Jesús está la vida eterna. Cuando estás en Cristo, el tiempo pasará, dejará de existir, porque la eternidad tomará entonces su lugar, y tú estarás allí con Dios para siempre. Lo importante es hoy, la oportunidad que Dios nos está dando a cada uno de nosotros y a cada persona en la tierra, es que de que reconozca lo malo que ha hecho, que lo reconozca y que reciba la gracia de Dios, para Dios entonces volver a establecer esa comunión como estaba al principio. Ya no habrá temor de que si Dios me habla voy a morir. No, si Dios me habla lo voy a escuchar, voy a vivir y voy a obedecer. Ya podremos otra vez tener ese diálogo con el Espíritu Santo que mora en el creyente. Estaremos en obediencia plena a Él y el enemigo no tendrá otra vez ninguna entrada, ninguna manera de venir a nosotros a engañarnos. Dios nos va a fortalecer siempre. Todos queremos llegar aquí, todos queremos tener acceso, todos quisiéramos venir a disfrutar esto que Dios nos ofrece. Somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, no lo olvidemos. Somos seres humanos que Dios nos hizo para ponernos en un nivel de señorío sobre su creación, de autoridad. Ahora estamos en Cristo, aún en autoridad sobre todos esos espíritus inmundos que andan engañando tantas personas, porque estamos en Cristo. La opción está para ti también. Espero que la sepas tomar y nunca te la dejes arrebatar. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Es algo tan importante. Es algo imprescindible. Repito, crucial. Que no salgas de aquí
sin tener esto que Dios dice que es para ti también. El que tenga sed, venga y beba. Como Jesús dijo aquella vez, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tienes esa sed por Dios? ¿Quisieras cambiar esas situaciones que vives viviendo día tras día? ¿Quisieras otra vez disfrutar esa comunión con Dios, la cual fue apagada por causa de lo que hiciste? ¿Quisieras otra vez tener esa paz en tu alma, tener ese conocimiento pleno de que vives porque Cristo vive en ti y Él es la vida? Y en Cristo hay vida eterna y esto está en ti. Tú dices, Dios, gracias. No le tienes miedo a la muerte. No le tienes miedo a nada de este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. Y si Cristo está en ti, es la esperanza de gloria. ¿Estás con ese anhelo de conocer mejor al Señor más y más? Entonces reconoce lo que has hecho. Que te duela, que te avergüence, que puedas tú mismo decir ¿por qué lo hice? Pero una vez que dice ¿por qué lo hice? No es para quedarte allí. Es ahora para mirar a Cristo en la cruz del Calvario, pagando por eso que hiciste, para poder restaurar la comunión entre tú y Dios. Recibe lo que Dios está ofreciéndote, recíbelo. Miremos al cielo. Cierra tus ojos, pero mira al cielo espiritualmente hablando. Levanta tu mano y dile: Dios, yo quiero esa agua de vida. Yo quiero comer de ese árbol de vida. Yo quiero entrar por esas puertas que llevan al cielo y estar contigo para siempre. Dile: Dios, me avergüenzo de lo que he hecho en mi vida. Perdóname, Dios. Todos los pecados, perdónalos, Dios. Límpianos a todos con la sangre de Cristo y restáuranos, Dios. Restaura, Dios, cada relación que se ha perdido por causa de cosas incorrectas. Restaura, Dios, en cada vida, en cada familia, todo aquello que fue destruido por el maligno. Oh Padre, que a tus hijos otra vez vuelva la paz, que vuelva el gozo de la salvación, que vuelva, Señor, esa esperanza en ti, sabiendo que todos hemos sido hechos a tu imagen y semejanza, y tú quieres que todos vengan al conocimiento de la verdad y que nadie se pierda. Dios, pon en nosotros palabras sabias para hablarle a aquellos que están bajo el maligno en el mundo, para que ellos también participen de esta agua, de este río, que todo el que en él entrare vivirá, que toda persona que conozca lo que Cristo ha hecho para liberarnos pueda vivir también como nos das vida a nosotros. Padre, gracias porque nos das esperanza verdadera y tu palabra es verdad y tú no mientes, y así se hará. Gracias por tu gran misericordia. Sin merecer nada, Cristo vino para liberarnos, para comprarnos, para pagar el precio como propiciación por nuestros pecados. Te damos honor y gloria y queremos vivir para ti, entregando nuestras vidas a ti en agradecimiento a tu servicio, pues tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. En tus manos nos depositamos, Dios. Presentemos al Señor esta canción con un corazón agradecido, gozoso y con esperanza verdadera en el Señor. Aleluya.